amados hermanos, gracias al Eterno que nos da el privilegio de estar otra semana más estudiando las porciones de las parashas semanalmente. Le doy gracias al Eterno, pues en este Shabbat pasado nuestro grupo tuvo un buen día bendecido. Estuvimos estudiando las escrituras, aprendimos nuevas cosas en la Torá. Y yo le doy gracias al Eterno por cada uno de mis hermanos y hermanas de nuestra pequeña congregación, porque yo veo el deseo de ellos de seguir aprendiendo más y más y más. Y así, en ese mismo pensar, el Eterno sigue añadiendo a aquellos que serán añadidos al reino del Eterno. Nuevamente, este es el hermano José Borges del ministerio, regresando a las sendas antiguas de la Torá. Amados hermanos, esta semana nos toca entonces estudiar la segunda parashá, que se titula Parashá Noah o Noé, y estaremos hablando y estudiando las escrituras en el libro de Bereshit, Génesis, del capítulo 6, versículo 9, al capítulo 11, versículo 32. La Haftorah, vamos a estar hablando de ella entonces del profeta Isaías, capítulo 54, del 1 al 10. Luego, también apoyando la parashá, estaremos hablando de las escrituras apostólicas en Marcos, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 28. La parashá Noah significa en nuestro idioma, lenguaje latín o español, descanso. Noah significa descanso. Antes de entrar a la parashá y comenzar a estudiar varios versículos de esta parashá, una parashá que nos enseña mucho en cuanto a lo que va a suceder cuando venga el Mesías nuevamente. Y quiero comenzar con el libro de Matayahu o Mateo, en el capítulo 24, del versículo 37 a 39, y de ahí entonces comenzamos a estudiar la parashá que nos toca en este Shabbat. Siempre estando conectado con el ministerio de Teshuvah TV, de Sabiduría en la Torá, de nuestro hermano Rico Cortés. Estamos siempre conectados y ustedes pueden ver todos estos videos en diferentes formatos o diferentes medios de comunicación, ya sea en YouTube, ya puede ser en mi página de Regresando a la Senda Antigua, y también en el ministerio bajo Teshuvah TV. Entonces leemos a Mateo, capítulo 24, del capítulo, versículo 37 al 39. Vamos a empezar con el 36, porque el 36 también nos da una clave de muchas cosas que se han enseñado fuera del contexto. El 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los malachim celestiales, sino solo Avinu. No, ni los ángeles, solamente nuestro Padre. Interesante que antes pues esperábamos al Mesías en cualquier tiempo, pero cuando estudiamos la Torá, estudiamos la escritura en su contexto, no sabemos el día ni la hora, pero sí estamos seguros de que los tiempos y las ocasiones que Dios estableció desde el tiempo de Noé, desde el tiempo de Moisés, que le dice que la pesa iba a ser el comienzo de los meses de años de la fiesta. Y sabemos que hay un periodo entre Yom Teruah y Sukkot, y entre medio está Yom Kippur, y eso se le llaman las estaciones, las sazones, los tiempos, las fiestas, en la cual nosotros estamos esperando a Yeshua, nuestro Mashiach. No sabemos el día ni la hora exactamente, pero los tiempos sí los conocemos. El mismo Pablo, cuando le hablaba a sus discípulos, les dijo, ustedes en cuanto a la venida del Mesías, ustedes saben los tiempos, no es necesario que yo se lo explique nuevamente, porque ustedes conocen las fiestas, ustedes conocen los tiempos, ¿ok? Y seguimos entonces con el versículo 37, dice, pero como en los días de Noah, así será la venida del Ben Adán, del hijo de Adán, o el hijo
del Padre, que es Yeshua. Viene siendo el segundo Adán. Pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noah entró en el arca. 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Una clave también, hablando sobre los últimos tiempos. Dice que se los llevó a todos. Pero él dice, así será también la venida del Ben Adán. Entonces vemos que en este capítulo que acabamos de leer del libro de Mateo, nos habla que la venida del Mesías en el capítulo 24, versículos 36 a 39, nos habla y nos da una clave en cuanto a la venida de nuestro Mashiach cuando Él venga a buscar a su pueblo. ¿Ok? Pero dice claramente, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos menos a la familia de Noé. Interesante, ¿ok? Eso es para ponerlos a pensar un poquito. Vamos a comenzar con el capítulo 6, versículo 9 del libro de Bereshit o del libro de Génesis. Y él dice, estas son las generaciones de Noah. Noah era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noah andaba con Elohim. Aquí cuando habla de que Noah era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos, ¿ok? Estaba hablando, dice, y Noah andaba con Elohim. Está aquí, la Torah nos está enseñando, este libro, este versículo y este capítulo nos está enseñando que Noé, en medio del caos que se encontraba en ese tiempo, él era un hombre llamado justo, porque él nunca se mezcló con esas naciones, esa gente que vivía en los tiempos de Noé, que estaban viviendo sin el Eterno, hacían todo lo que ellos querían, andaban sin reglas, sin ley. Estamos hablando de la ley que no la Torah fue escrita, pero la ley que se fue dando desde el comienzo de la creación. El Eterno cuando hace al hombre, forma al hombre y a la mujer, le da mandamientos en ese lugar. Le dice que no, que pueden comer de todos los árboles, pero no del árbol que está en el huerto que se llamaba el árbol del bien y del mal, o de la ciencia. ¿Ok? De ese árbol no podía, ya hay un mandamiento. Si el Eterno lo estaba advirtiendo, si ustedes comen de ese árbol, verdaderamente ustedes van a morir, ciertamente morirán. Es un mandamiento. Lo cumple, recibe bendición; no lo cumple, recibe maldición. Otro mandamiento que se le fue dado también a Adán y Eva, que se juntaran y que se multiplicaran. ¿Ok? Eso es algo que hoy vemos en nuestras generaciones jóvenes que se casan y no quieren tener hijos. Pero eso es un mandato. Y Noah conocía ya desde el principio varios mandatos que el Eterno y estatutos que el Eterno había establecido para que el hombre viviera. Y era entonces perfecto entre sus contemporáneos. Él era perfecto, no cometía errores, no estamos diciendo eso. Perfecto en cuanto a comparación con su contemporáneo. En comparación con su contemporáneo, Noah era perfecto ante los ojos del Eterno. ¿Ok? Y Noah andaba con Elohim. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Que Elohim caminaba al lado de él? No, andaba con Elohim porque andaba en obediencia. Nosotros andamos con Elohim. ¿Por qué? Porque mientras andemos en obediencia, se nos puede decir que nosotros andamos con Elohim. ¿Ok? 10 generaciones después de Adán y Eva, entonces nos encontramos con Noah. 10 generaciones pasaron hasta que Noah aparece, el héroe entonces de esta parashá, de esta semana que vamos a estar estudiando. Vemos que las personas que vivían en el momento de Noah no eran honestos, ¿ok? No eran personas honestas, ellos robaban, ellos decían mentiras, lo que fuera, ellos lo hacían
sin temerle a Elohim, a nuestro Dios. Mientras que Noah, él caminaba en obediencia con el Eterno. Ellos eran malos, eran perversos y no seguían entonces los caminos de nuestro Elohim, de nuestro Dios. La única persona justa que se encontró en toda la generación de ese tiempo fue Noah. Y vemos que Dios le dice a Noah que planeaba y estaba pensando destruir el mundo entero al traer un gran diluvio. Y eso qué interesante que para Noah tenía que ser algo nuevo, porque en ese tiempo no llovía. Y decirle a el Eterno, decirle a Noah, voy a planear a destruir el mundo, ¿ok? A todo el mundo con un gran diluvio. Pero ¿qué sabían ellos de diluvio? Claro, él explica que iba a hacer llover por 40 días y 40 noches, ¿ok? Y en el 8:21 dice, y el Eterno percibió el aroma agradable y dijo el Eterno a su corazón, ¿ok? Y vemos eso, percibió el aroma agradable y dijo el Eterno a su corazón. Ya el pecado había llegado a un nivel que ya el Eterno decía, no, hay que destruir, ¿ok? El aroma no vino entonces de la carne quemada de un animal muerto, ¿ok? ¿Qué estamos viendo? Que Noah, él hacía sacrificio, como dice entonces en el versículo 8:21a, y vamos a buscar aquí en la escritura, ¿ok? Génesis 28, Génesis 8, el 21, y dice, y percibió Yahweh olor de suavidad, y dijo Yahweh en su corazón, no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. ¿Ok? Y está hablando que él no iba a destruir a todo ser viviente, sino que él iba él tenía un plan con el Eterno, con Noah en este caso. Como dije, el aroma no vino, el aroma agradable no vino de una carne quemada, de un animal muerto, sino vino de que Noah era un hombre que se deleitaba en hacer y agradar a nuestro Eterno. Nuestro Padre celestial no se deleita en el derramamiento de la sangre y de la quema de carne de un ser inocente. Lo que produce entonces este aroma agradable es el corazón que está detrás de ese sacrificio. Y vemos que siempre que Noé estaba en la presencia del Eterno, aunque él hacía sacrificio, el sacrificio no era lo que llegaba ante la presencia del Eterno, sino el corazón detrás de ese sacrificio. ¿Ok? Y vemos que pues Noé sabía lo que le agradaba al Eterno. En este caso entonces fue el corazón de Noah que llevó ese olor y ese aroma agradable a la presencia del Eterno. Noah estaba dispuesto a sacrificar estos animales preciosos como representación de su propia devoción al Creador. Él lo hacía, pero él lo hacía para agradar al Eterno. Y ese era el olor. No llegaba el olor de la carne, porque yo creo que el olor de carne quemando no es un olor agradable si es un fuego fuerte. Si es un fuego lento, pues entonces sabemos que las comidas se hacen, las carnes se hacen a un fuego lento. Pero si se queman, entonces no huelen bien. El olor no es agradable a nuestra persona. Al mismo tiempo, Noah estaba profetizando acerca del sacrificio del Cordero de Elohim que iba a venir más adelante para quitar su pecado y los pecados de todo el mundo. El propósito que vemos en la escritura de hombres haciendo sacrificio en el principio
Abel hizo sacrificio y fue agradable al Eterno. Caín no hizo un buen sacrificio y vemos lo que sucede entre los dos hermanos. Y seguían, llegamos entonces a Noah, y Noah entonces sigue haciendo estos sacrificios, pero el corazón del hombre, de este hombre, por eso él era un hombre justo, un hombre que caminaba con Elohim, porque todo lo que él hacía lo hacía de corazón. Y vemos que estos sacrificios eran solamente un preámbulo de lo que luego iba a venir en los tiempos del Mesías, en tiempos de Yeshua, que él iba a ser entonces ese cordero sacrificado para perdón de nuestros pecados y para eliminar la consecuencia del pecado, que era la muerte. ¿Ok? Esto entonces era agradable para el Eterno y por eso pronunció un juramento, como también lo vemos escrito en Isaías 54:9, que dice: porque esto es para mí como en los días de Noah, cuando juré que las aguas de Noah nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reprenderé. Interesante que aun cuando llueve, en estos días estaba con mi esposa y estábamos yendo a visitar sus padres en San Antonio, y las nubes estaban llenas de agua y estaba lloviendo, pero entonces aparecía un arco iris. Y yo le decía a mi esposa: wow, eso es una enseñanza para nosotros. Eso es un pacto que vemos entre el hombre y, entre el Eterno y el hombre, que no lo iba a destruir con agua. Pero no porque esté el arco iris deja de llover, sigue lloviendo. Lo importante es que aunque llueva y estando el arco iris, no va a haber inundación como un diluvio. ¿Ok? Y yo le hablaba a mi esposa y decía: esto es bien interesante, porque aún en medio de la lluvia uno ve un arco iris, como diciéndole: está lloviendo. El Eterno dice: está lloviendo, pero no lo voy a destruir, no con agua, porque yo juré que no lo iba a hacer desde los tiempos de Noé. Ahora bien, este arco iris ha sido usado en diferentes formas, pero en estos días se está usando para un movimiento que va en contra del Eterno, un movimiento que es abominación al Eterno, un movimiento que lo que trae es afrenta al pueblo de Dios también, porque están usando el arco iris como un símbolo que va en contra de los principios del Eterno y va en contra de del por qué ese arco iris fue establecido como pacto del Eterno, para que el hombre supiera que no iba a morir y no iba a destruir la tierra nuevamente por un diluvio y con lluvia. Y muchas veces tenemos que tener cuidado, porque eso nos puede traer consecuencias funestas y la muerte si no nos arrepentimos. Tenemos que tener cuidado a quién apoyamos, a quién le damos ok o like en los Facebook cuando ponen ese símbolo de arco iris que no está conectado con lo que verdaderamente significa bajo el pacto del Eterno con el hombre y la tierra. El 6:14 dice: hazte un arca de madera de gofer. Los rabinos han discutido para saber qué tipo de madera había en el arca. La palabra hebrea que se usa es semejante a la palabra azufre. Rashi dice que esa madera fue elegida para hacer alusión al azufre que vino con las aguas subterráneas en el diluvio. Al principio, cuando el Eterno separó las aguas durante la creación, la mitad de las aguas subieron a las nubes, la otra mitad fue al abismo debajo de la tierra. Y por eso es que dice que la palabra que estamos hablando aquí de madera es como si fuera azufre, porque vino también la tierra, el agua debajo de la tierra, porque el agua en la tierra, en las profundidades de la tierra, dicen que en los lugares más calientes. Toda esa agua tenía que subir, más la que estaba cayendo de las nubes, era la fuerza que iba a levantar esa arca para que pudiera navegar sobre toda la tierra.
Es interesante saber que cuando el diluvio vino, ni el monte más alto se veía. Estaba todo cubierto. Imagínense el monte más alto del mundo, cubierto hasta arriba. Usted se puede imaginar la cantidad de lluvia que tenía que haber caído y salido de la tierra para poder levantar esa arca y subir hasta el nivel sobre la montaña más alta de la tierra. Algo semejante a los restos del arca se puede encontrar en las montañas de Ararat en Turquía. Muchos dicen que han encontrado el arca en el monte Ararat. Lo dice la escritura que fue en el monte Ararat, en Turquía, y muchos científicos han visto ya, y arqueólogos, y han podido reconocer que ahí en ese lugar sí se detuvo el arca. Eso no es para agradar a Dios el encontrar eso. Eso es para nosotros los hombres, para reconocer que lo que dice la Torah es verdad. Hace la Torah verdad y al Eterno con lo que escribe. Todo lo que ha descubierto el hombre en cuanto a lo que está escrito en la Torah, en las Escrituras, es para corroborar y darle veracidad a la Torah y a las Escrituras. El Eterno le dice a Noah que construya un arca, un teiba, donde él y su familia, así como cualquier persona que se arrepienta, pudieran escapar de la inundación. Vemos que el Eterno entonces coge a Noah y a su familia. Y vemos que estaba Noah, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 yernas. Estamos hablando entonces de 8 personas que el Eterno escoge para que entre a esa arca. Ok. ¿Por qué tenían que ser 8? Estudiando las escrituras en su contexto y viendo las profecías y viendo las fiestas, que son 7, pero también está el Shemini Atzeret, que es el nuevo comienzo, que es el día 8, lo podemos conectar con los hijos de la familia de Noah, que eran 8, porque una vez que ellos salen del arca, y más adelante vamos a lo mejor podemos compartir un poco, cuando salen del arca salen 8 personas. ¿Qué significa eso? Un nuevo comienzo, un nuevo principio. Cuando estamos en la fiesta, desde Pesach hasta Sukkot, son 7 fiestas. La octava, entonces, que es la Shemini Atzeret, que es la octava fiesta, significa comienzo. Por eso es que cuando terminamos la fiesta de Sukkot y entramos en el octavo día, el Shemini Atzeret, ahí comenzamos nuevamente el ciclo de la Torah. El Eterno, aún en los números, todo está relacionado con la escritura. Todo está conectado. No hay nada que esté fuera de orden en la Torah. Aquí no hay sabiduría de hombre, sino hay sabiduría del Eterno. ¿Okay? Vemos entonces que Noah tarda 120 años en construir el arca. Sabemos por qué. ¿Okay? ¿Por qué? Elohim quiso dar una oportunidad a la gente que se arrepintiera, así que Noah construye el arca muy lentamente, y cada vez que la gente pasaba por el lugar que estaba construyendo el arca, le preguntaban qué estaba haciendo, y él les decía: estoy construyendo un arca porque Elohim destruirá el mundo si no te arrepientes. Y decía: arrepiéntete, todavía hay una oportunidad. ¿Ok? ¿Qué estaba diciendo con el tiempo? ¿Por qué el Eterno escoge 120 años? Porque le estaba dando tiempo al pueblo, a ese pueblo que estaba en desorden. Ahora bien, cuando Noé le habla, le dice que estaba construyendo un arca porque el mundo iba a ser destruido por agua, ellos me imagino que se burlaban de él, porque como ellos nunca habían visto lluvia, solamente era el rocío de la mañana, el rocío que siempre estaba en la superficie de la tierra, porque no había lluvia, no había necesidad de lluvia. Pero en este caso entonces, Noé, me imagino que por 120 años fue rechazado, fue humillado,
se burlaron de él, y aún así, el corazón de Noah, como era un hombre justo, era un hombre obediente, él continuó con la orden que el Eterno le había dado. Es como los tiempos de hoy. ¿Qué podemos decir? Podemos decir lo mismo. El que está andando fuera de la Torah y fuera del contexto de la Torah y está fuera de la obediencia de la Torah, tiene que arrepentirse. Todavía hay oportunidad. Por eso es que hay un auge grande en el mundo entero, no solamente en los Estados Unidos, en el mundo entero, aún en Israel. Gente enseñando sobre la Torah en el contexto correcto, enseñando verdaderamente qué debemos hacer, la importancia de la obediencia, la importancia de seguir los mandamientos que el Eterno estableció y le dio a Moshe en el monte Sinai. ¿Okay? Tenemos que comenzar a comportarnos con honestidad, tenemos que convertirnos en buena gente. ¿Y cómo lo hacemos? En obediencia a los mandamientos, porque los mandamientos, los estatutos, los mandatos, estatutos y leyes han sido dadas al hombre para que por ella entonces caminemos en dirección correcta, en honestidad, siendo buenas personas. Y eso es lo que hace que nosotros entremos y seamos injertados en ese reino. Pero, como dije anteriormente, la gente se reía de Noah y no lo tomaban en serio. No vayamos muy lejos. Hoy en día, muchas personas no nos toman a nosotros en serio. Muchos se burlan de nosotros porque dicen que estamos judaizándonos y que estamos convirtiéndonos a judíos, cuando eso es un comentario fuera de contexto, porque los judíos pertenecían solamente a una tribu y habían 12 tribus. Son comentarios que están fuera de orden porque no entienden, no han podido recibir del Espíritu de Santidad esa revelación, esa convicción de que a caminar en la Torah es caminar en obediencia y es caminar recto. El Eterno, cuando al pueblo le dijo una vez, cierta ocasión le dijo, yo le doy dos opciones, el camino de la vida y el camino de la muerte. Ustedes escogen. Lo vemos en el libro, en uno de los libros de los apóstoles, en el pacto renovado. Dice, hay dos puertas, la puerta ancha, la puerta angosta. La puerta ancha te lleva a perdición, la puerta angosta te lleva a bendición. Y hasta el día de hoy, la puerta que nosotros estamos caminando es la puerta de la obediencia a la Torah, y creemos en el Mesías, en el Mashiach Yeshua, que Él es nuestro Salvador. Así entonces caminamos en orden. No estamos como en los tiempos de los jueces, que la gente hacía lo que le daba la gana. Y como dije anteriormente, muchos se burlan de nuestras espaldas, pero será como en los tiempos de Noé, que llegará entonces la destrucción de repente, y los que andaron en obediencia serán salvos, y los que no serán llevados, como le hicieron en los tiempos de Noé. Fueron llevados, fueron muertos todos. Se los llevó el Eterno porque no lo siguieron en obediencia, aún dándole 120 años de oportunidad. ¿Okay? El capítulo 7, versículo 1, continúa diciendo, dice, entonces el Eterno dijo a Noah, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Wow. Me pregunto yo, o le pregunto a los que nos están viendo y escuchando, ¿el Eterno pensará así de cada uno de nosotros? ¿El Eterno nos verá solo a nosotros justos delante de esta generación perversa? Ese sería una bendición grande, el ver y pensar que el Eterno nos ve a nosotros como vio a Noé. Lo vio justo delante de esta generación. Y eso es lo que espera el Eterno de nosotros, que nosotros seamos justos. ¿Cómo llegamos a esa justificación? ¿Cómo llegamos a ser justos? Por medio de obediencia a la Torah. Lo vamos a repetir una y mil veces, si tenemos que repetirlo, pero como único vamos a ser personas justas es por medio de la obediencia a la Torah. ¿Ok? Eso nos lleva a nosotros a ser justos, nos acerca a la santidad, nos ayuda a caminar correctamente, a ser personas útiles, personas
sin mentir, personas sin hablar de nuestro prójimo, personas que el Eterno quiere en su reino. ¿Okay? Tomemos nota de este momento, porque aquí la Torah utiliza el nombre que se escribe con las 4 letras, el Yod, Hei, Vav, Hei. Hashem, el Eterno, ¿ok? Por eso dice, entonces el Eterno es el Yod, Hei, Vav, Hei, ¿ok? Hashem, el Eterno. Y él usa este nombre aquí, él no usa Elohim, él usa el nombre de él, Eterno. Porque dice que el Eterno vio que solo Noé o Noah era justo, porque el Eterno es siempre, él no tiene principio, no tiene final. Él es el jefe, él es el general. ¿Ok? Y él usa este nombre para entonces señalarle a Noé que era justo. Así sería bueno que nos viera el Eterno a nosotros también. Que usara ese nombre, Dios Jehová, y decir, yo he visto que mi siervo José Borges es justo delante de mí en esta generación. O así sigue haciendo a todos aquellos que estamos andando en obediencia. Como hemos dicho antes, ese nombre tiene que ver con el atributo de misericordia. Cuando se usa el Eterno es el atributo de misericordia. Así que vemos entonces que Noah no solamente caminaba en relación con la justicia del Eterno, según nos dice 6:9, sino también tenía una relación con la misericordia del Eterno. ¿Ok? Como bien se ha dicho en el último pasuk, ¿ok? O versículo de la parasha anterior, en Génesis 6:8, que decía, mas Noah halló gracia ante los ojos del Eterno. ¿Ok? Si fuese usando el nombre correcto que el Eterno, pero vamos a usarlo entonces, pues viene siendo una relación con la misericordia, dice, mas Noah halló gracia ante los ojos del Yod Hei Vav Hei. ¿Ok? Yod Hei Vav Hei viene siendo entonces el Eterno, un Eterno de misericordia. ¿Por qué tuvo misericordia? Porque vio que había un hombre que andaba en obediencia a él y escogió a su familia para hacerle un ejemplo a todas las naciones. Entonces vemos que la gracia es un favor inmerecido y está relacionado en el atributo de misericordia del Eterno. Y aquí entonces en este capítulo 7 vemos cómo esta relación es reforzada. Ahora bien, la gracia es un favor inmerecido. ¿Cómo entonces, si es un favor inmerecido, cómo no podemos merecer esa gracia? Esa es la pregunta que nos debemos hacer todos los días, todos nosotros. La gracia, desde hace muchos años para acá, se ha usado como una gracia que, ok, ya yo acepté a Jesús como mi Salvador personal y yo por gracia vivo. Yo soy salvo por gracia. ¿Okay? ¿De qué somos salvos? Porque todavía no hemos sido salvos. Dice la Escritura que el que persevere hasta el fin, este será salvo. La gracia se va a dar y se va a aplicar cuando al final nosotros nos encontremos ante la presencia del Eterno, que hayamos sido levantados con aquellos que murieron en Yeshua y fueron resucitados. Entonces podemos decir que recibimos entonces la gracia del Eterno. ¿Ok? La muerte de Yeshua es, como decir, es un down payment. Es ¿cómo diríamos? Un down payment que Yeshua puso para que nosotros entonces andemos en obediencia hasta que venga el tiempo de nuestra redención. Escuchamos a personas hablando de, ok, ahora estamos enseñando sobre la redención, estamos enseñando sobre la reunificación del reino. Sabemos lo que estamos diciendo, ¿ok? Sabemos lo que estamos hablando, sabemos lo que es reconciliación, sabemos lo que es reunificación en el texto, ¿ok?
Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en la Escritura. Porque la gracia es un favor inmerecido. Pero nosotros tenemos que andar en obediencia a la Torah, obediencia a los mandamientos, a los estatutos, a las leyes que el Eterno estableció, para que entonces, cuando venga el momento del juicio final, el juicio donde viene Yeshua, cuando suene la trompeta, y venga a buscar a su pueblo, entonces ahí, si somos levantados, si somos aquellos que murieron y están durmiendo, los que están durmiendo en el polvo, son levantados en Yeshua, que murieron en Yeshua, entonces podemos decir, entonces soy salvo. Por hasta el momento, nadie está salvo, porque no sabemos lo que va a suceder. Y ese es el error grande que se ha enseñado por medio de lo que es la gracia. Una gracia sin obediencia a los mandamientos no es gracia. ¿Ok? Yeshua andó en obediencia. Y él dice que nosotros andemos como él anduvo. Si nosotros no andamos como Yeshua, Yeshua andó en obediencia a los mandamientos. Él dijo, el que me ama, hace lo que mi Padre me envió a hacer. El que me ama, guarda mis mandamientos. Y mi Padre lo amará. Si guarda los mandamientos, mi Padre los amará. Y yo creo, para mí, que todas las denominaciones, la gracia es un concepto, un tema que ha sido overrated. Se le ha dado otro contexto de que el contexto verdadero tiene. ¿Ok? Nosotros tenemos que ser justos. Cuando somos justos recibimos entonces gracia. ¿Qué es gracia? Misericordia. ¿Ok? Y eso es lo que el Eterno espera de nosotros. El Eterno ordena a Noah entonces entrar en el arca para la salvación de toda la especie humana y los animales. Y especialmente los animales limpios, que son los que sirven para ser sacrificados para el Eterno. ¿Ok? Ahora me pregunto, Noé o Noah, en esos 120 años que estuvo construyendo el arca, si Noah no hubiese construido el arca, ¿él era salvo todavía? En ese momento, mientras él construía el arca, ¿él era salvo? No, él era salvo todavía. Cuando él entra entonces con su familia y Dios entonces el Eterno cierra la puerta del arca, entonces Noé es salvo del diluvio. Amén. Esto es tan fácil de entender que yo espero que podamos entender lo que es la misericordia, lo que es la gracia, que recibió Noah cuando fue obediente, hizo el arca, hasta lo último estuvo obediente. El Eterno le hizo, entra con los animales que yo te voy a ordenar que entre, específicamente los que yo te diga, y cómo los entre, y cómo los divida. Y cuando Noé entra al arca, que él le dice, entra, porque ya es tiempo de que viene el diluvio, entonces el Eterno cierra la puerta del arca. ¿Y qué sucede? Noé y su familia reciben gracia, reciben salvación y reciben misericordia. ¿Salvación de qué? Del diluvio. ¿Misericordia y gracia de qué? Del diluvio. Porque al él ser obediente recibe salvación y gracia y misericordia, porque no está pasando por lo que está pasando la generación de ese pueblo. Esto es fácil de entender y nuevamente la gracia ha sido mal enseñada en muchas plataformas que encontramos eclesiásticas de estos tiempos. Es interesante entonces ver que la revelación de los animales limpios e impuros ya existía en tiempos de Noah. ¿Ok? No significa que él podría comerlo, acuérdense. Desde Adán hasta el diluvio no se comía carne, ¿ok? Pero sí se hacían sacrificios. Y los animales limpios eran los únicos que se llevaban para el sacrificio, no los impuros, no los que no eran limpios. Desde el principio ya el Eterno había separado qué animales eran limpios, qué eran no limpios. Los animales puros y los animales impuros, ¿ok? No significa que él podría comerlo, porque los hombres no comían carne antes del diluvio. Esa diferencia existía únicamente en relación con los sacrificios. ¿Ok? Si desde Adán 10 generaciones pasaron, desde Adán hasta Noah, viene el diluvio, nadie comía carne. Entonces, ¿por qué la problemática de hoy que la gente dice, no, Pedro dijo
la revelación en el sueño que tuvo Pedro, la visión de los animales cuadrúpedos, que el Eterno le dice a Pedro, mata y come, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Él no estaba hablando de comida. Él estaba hablando de nosotros los hombres. ¿Ok? Después del diluvio, el Eterno sí le da la autoridad, a la autorización a Noé y su familia a comer carne, pero de los limpios, no de los inmundos. ¿Ok? Eso no se podía hacer. Y vamos a ver por qué en las parashas más adelante. Los animales limpios sirven para la comida del Eterno, alegóricamente hablando. En número 28, 2, vemos que los sacrificios son identificados por el Eterno como su comida. En hebreo se le llama lejen. ¿Okay? Y dice, he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Estaba diciendo a Noah, he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Porque Noé, cuando hacía sacrificio de animales que eran aptos para hacer sacrificio. La separación de animales limpios y no limpios era para los sacrificios. Si el Eterno quería animales limpios para los sacrificios, no querrá el Eterno que nosotros comamos carne limpia, que se puede, carne kosher, aceptada. ¿Ok? Claro. Él no va a querer que se le diera un sacrificio de animal impuro y que se le diera comida a los hombres que se podían comer. Él no trabaja de esa manera. Lo que es limpio para el Eterno es limpio para nosotros también, porque nosotros somos su creación. ¿Ok? Cuando el Eterno da testimonio de que una persona es justa delante de él, no hay ningún hombre, ni ángel, ni demonio que puede cambiar esa sentencia dada por el Tribunal Supremo, como nos dice Romanos 8:33, que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Elohim? Elohim es el que justifica. Nuevamente, Elohim es el que justifica. Lo importante no es aparecer justo delante de los hombres, sino realmente ser justo delante de aquel que todo lo ve. Mucha gente quiere aparentar delante de los hombres y quiere recibir el ok de los hombres y la gloria de los hombres. Pues con la gloria de los hombres muchos se van a quedar, porque solamente el que tiene la gloria para dar es el Eterno. ¿Okay? Él nos ve justo, con eso basta. No importa lo que digan, no importa los comentarios que hablen negativo de nosotros, no importa lo que quieran decir que estamos mal, que si somos judaizantes. A mí, ya a este tiempo no me interesa, no me importa, porque yo quiero solamente agradar al que me puede ver a mí con ojos que yo soy justo. Lamentablemente, llega el día entonces en que el Eterno le dice a Noé que entre al arca con sus 3 hijos y sus esposas y que tome un macho y una hembra de cada tipo de animal y por supuesto comida y agua para todos. Cuando Noah sella el arca, el Eterno cierra la puerta, pero él la sella. Comienza a caer gotas de lluvia que lentamente se hacen más y más grandes. El Eterno todavía quiere dar una oportunidad de último minuto a la gente para que se arrepientan, para mostrarle que esto es real, pero no cambian de opinión. Aún la gente viendo las primeras gotas cayendo antes de que la puerta del arca se cerrara, el Eterno le estaba dando oportunidad a todo el mundo. Wow, ese es un Eterno. Ahí sí hay misericordia, ahí sí hay gracia, ahí sí hay amor en el Eterno, porque Él no cerró la puerta rápido. Él empezó a caer lluvia. Imagínense, yo viviendo en esos tiempos, nunca había llovido, y había escuchado a Noah decir que venía un diluvio, yo iba a ser el primero que me fuera a entrar en el arca, diría yo en estos tiempos. A lo mejor en ese tiempo no lo haría, pero al ver la lluvia que nunca se había visto, yo creo que, bueno, yo hubiese pensado hacer eso. Solo lo sabría si hubiese estado viviendo en ese tiempo. Pero en este tiempo yo sé que viene lluvia y yo estoy preparándome en obediencia a la Torah. Amén. El Eterno todavía quería dar la oportunidad de último a la gente, pero la gente no recibió. La lluvia se convierte en una inundación que dura entonces 40 días y 40 noches.
el mundo entero se cubre de agua y todo es destruido. El capítulo 8, versículo 4 dice: en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca descansó sobre los montes de Ararat. No es algo que uno se inventa, la misma escritura dice dónde estaba el arca. Si la teoría de Rabbi Eliezer y la enseñanza oficial del judaísmo es correcta, el día en que el arca descansó sobre los montes de Ararat fue el 17 de Nisan, el mismo día cuando el Mesías Yeshua fue resucitado de entre los muertos, 3 días y 3 noches después de su entierro. Fue enterrado el 14 de Nisan y resucitado el 17 de Nisan. Según nuestros cálculos de los sabios, la muerte del Mesías ocurrió el jueves, día 26 de abril del año 31, y la resurrección la noche entre el Shabbat, el séptimo día, y el primer día, el domingo del 28 al 29 de abril del mismo año, 40 años antes de la destrucción del templo. 40 años, ¿ok? Cuando termina el diluvio, la tierra todavía estaba cubierta de agua y el Teibá flota alrededor durante mucho tiempo. Teibá es la barca, ¿ok? Después de otros 150 días, finalmente se instala en el monte Ararat y Noé envía un cuervo fuera del arca y luego unas cuantas palomas para ver si todavía había tierra seca. Finalmente, después de unas pocas semanas, una paloma regresa con una rama de olivo en el pico. Y tiene que ser de olivo, ¿ok? No puede ser otra rama, olivo. Noah entiende entonces que la tierra se había secado y finalmente el Eterno le ordena a salir del arca. Cuando se va, Noah construye entonces un altar y ofrece sacrificios al Eterno para agradecerle por haberle salvado la vida. Oigan esto, para agradecerle por haberle salvado la vida. Noé le dio gracias, hizo un altar, ofrece sacrificio y le agradece al Eterno por su gracia y su misericordia, porque lo salvó. Una vez que lo salvó, estaba recibiendo gracia y estaba recibiendo misericordia. ¿Ok? Y luego, cuando ofrece sacrificio, el Eterno jura entonces que nunca más destruiría el mundo entero y usa el arco iris como una señal. Esta es la clave. No destruiría el mundo entero. ¿Por qué tiene que ser esas palabras, el mundo entero? Porque la gente diría, si no hubiese dicho, y no destruirá más al mundo con agua, entonces la gente pensaría, ¿y por qué pasan los tsunamis? ¿Y por qué pasan las inundaciones? ¿Y por qué cuando hay terremotos, hay maremotos, destruyen gente? Pero aquí dice que no destruiría al mundo entero. Va a haber destrucciones con agua, pero no al mundo entero. Y esa es la clave. La clave es entender que la señal es para no destruir al mundo entero. Amén. Hemos visto cómo ha pasado en estas últimas semanas. Vemos como el país de Indonesia recibió un maremoto y mató a miles de personas. Y han pasado y pasado. Pero aquí entonces el Eterno hace hincapié y señala. Este arcoíris señala que no destruiría el mundo entero de una vez como hizo anteriormente. El capítulo 11, versículo 1 dice: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. La única lengua que todos los hombres hablaban durante el 1996 años, desde Adán hasta el tiempo que nos encontramos entonces aquí en la Torre de Babel, fuera la lengua original con la cual el Eterno había creado el mundo. ¿Y cuál es esa lengua? La lengua hebrea. ¿Ok? Vamos a volver al principio. ¿Ok? En el principio el Eterno hablaba la lengua hebrea. Y cuando venga el final, vamos a volver a ese idioma, a esa lengua. Porque lo que fue, será. No hay nada nuevo debajo del cielo y del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Entonces vemos que durante todo ese tiempo había una sola lengua. Pero
Más adelante, en el versículo 2 del capítulo 11, vemos, y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Shinar y se establecieron allí. Vemos que la tierra de Shinar entonces era Babilonia en los tiempos que después aparece el reino de Babilonia. El imperio de Babilonia, entonces allí nació el ocultismo y la astrología. Babilonia entonces es la madre de las rameras de la tierra. Las rameras son las religiones apóstatas. Qué interesante que Babilonia lo encontramos también en el libro de Apocalipsis y cae la gran ramera y cae Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia es la madre de las rameras de la tierra y es la ramera y las rameras son las religiones apóstatas. Todo lo que es apóstata se le llama Babilonia. Y antes decían, ok, pues solamente señalaban una denominación. ¿Okay? Decían que la Iglesia Católica era Babilonia. Pero aquí dice que todas las religiones que son apóstatas, aquellas que van en contra de la Torah, aquellos que están en contra del pueblo de Israel, aquellos que no quieren, no reconocen a Yeshua como su Salvador, aquellos que andan en desobediencia, aquellos que enseñan la palabra fuera del contexto y le añaden mandamientos de hombre. No, que no puedes hacer aquello, no, que es aquello. Tienen a su pueblo, a sus congregaciones, a sus miembros bajo manipulación, bajo miedo. No, si no haces esto, te vas para el infierno. No, si no haces aquello, te vamos a echar fuera. El Eterno no trabaja de esa manera. El Eterno estableció estatutos, mandamientos y leyes para que nosotros nos rijamos por ellos. Ellas son las que nos dictan a nosotros, nos dicen a nosotros si estamos en desobediencia y si somos apóstatas. No el hombre, ni las religiones, solamente la Torah nos señala a nosotros quiénes realmente somos en el Eterno. Si queremos ser parte de ese reino de Israel, que el Eterno va a enviar a Yeshua a levantar para reinar por 1000 años, entonces tenemos que andar en obediencia. Tenemos que celebrar las fiestas del Eterno, las 7 fiestas, no otras fiestas paganas, no Halloween, no Navidades, no fiestas del Día de los Enamorados. Esas fiestas son fiestas paganas, fiestas hechas por el hombre. El Eterno nos ha llamado a nosotros a cumplir las fiestas que Él estableció en su palabra. ¿Okay? El versículo 13 del 11 dice, y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. En Babilonia no hay piedras naturales. Por eso fue que construyeron la Torre de Babel de esos materiales, ¿ok? Ladrillo y asfalto, ¿ok? El 4, versículo 4 del capítulo 11 dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Eso fue lo que sucedió. Edificaron la Torre de Babel. El Eterno le dice, oh, se están uniendo, se reunieron. Como decir, cuando se reúne un pueblo, hace fuerza y puede cambiar el plan del Eterno. Y él lo que hizo fue que, ok, vamos a cambiarle los lenguajes para que cada cual sea que dispersado. Qué interesante que ellos dijeron, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. En la rebeldía que se había levantado bajo Nimrod, entonces vemos que ésta estaba tomando el control sobre todos los hombres del mundo en ese tiempo. Intentaron hacer una ciudad y una torre para desafiar al Eterno. Los motivos detrás de su idea eran rebeldes. Los hombres ya no querían estar sometidos al Creador, sino se inventaron su propio sistema de culto. Hicieron una torre. En el tiempo del antiguo Medio Oriente, todos los imperios hacían un templo, hacían un templo alto, nunca eran bajos, eran altos. Y allí eran donde llevaban su sacrificio, su ofrenda y hacían adoración a esos dioses. Y eso fue comenzado en Babilonia. Pero vemos que eso también se ve hoy. No se ven esas torres, pero se ve en cómo la gente
odia, no quieren escuchar la Torá, no quieren hablar del nombre de Yeshua. Mencionamos el nombre de Yeshua y para personas eso es como, ya eres judaizante. No. Ellos se inventaron un culto separado. En el primer capítulo de la carta de Pablo a los Romanos, él explica todo este proceso de apostasía. Y usted puede verlo en ese versículo. Capítulo 11, versículo 5 dice: el Eterno descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. El Eterno está en todo lugar. Este tipo de descenso es una alusión a sus emisarios, sus ángeles, ¿ok? Que vienen a representarle. El Eterno viene por medio de sus emisarios, sus agentes. La Trinidad ha sido otro tema que también ha sido mal enseñado en las congregaciones, porque el Eterno es uno. Él tiene una manifestación de tres. Fue manifestado físicamente por medio de Yeshua y su Espíritu de Santidad. Pero ni Yeshua ni el Espíritu de Santidad son dioses. Como dicen, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Solamente hay uno. Lo dicen en la Shema: oye Israel, Adonai, Eloheno, Adonai, uno es. Tenemos que regresar a las sendas antiguas de la Torá. Tenemos que comenzar a caminar en obediencia a la Torá. Sin caminar en obediencia a la Torá, no somos salvos todavía. Nadie es salvo. Nadie puede estar seguro de que es salvo hasta que llegue ese día. Nosotros caminamos en obediencia, esperando, como dice la Escritura, el que persevere hasta el fin. ¿Que persevere en qué? En la obediencia a los mandamientos, estatutos e instrucciones y leyes que yo establecí de un momento. El que persevere hasta el fin, este será salvo. El que perseverare, está hablando de un futuro, hasta el fin, futuro. ¿Y qué es el fin? Cuando Yeshua venga a recogerle a su pueblo, entonces aquel que hubiese perseverado hasta el fin, hasta ese día que viene Yeshua a buscar a su pueblo y aquellos que murieron en Yeshua, entonces seremos salvos. Pero tenemos que ser obedientes para poder llegar a ese fin, para poder perseverar hasta que el Mesías Yeshua venga a recogernos. Estamos orando por ese día. Estamos orando, Yeshua, ven ya. Porque los tiempos se van poniendo más y más peligrosos y la tierra el hombre se está corrompiendo día más y más. Lo vemos en las noticias, lo vemos en la guerra. Esta guerra de la Corte Suprema no era una guerra entre dos partidos, era una guerra entre el bien y entre el mal. Y eso se va a seguir viendo hasta que Yeshua, nuestro Mashiach, venga a nosotros. Que el Eterno los bendiga y los guarde, que el Eterno tenga misericordia, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y que el Eterno traiga su shalom. Shabbat shalom, que pase un Shabbat bendecido y que seamos todos santificados en el día del Shabbat. Ese día que el Eterno estableció como pacto entre Él y nosotros. Será hasta la próxima semana. Shalom. Boop, boop.